Cada día, más de 2.000 millones de personas en el mundo hacen exactamente el mismo gesto. Abren la nevera, sacan las sobras de ayer y las meten en el microondas sin pensarlo dos veces. Es uno de los actos más cotidianos que existen. Tan normal, tan repetido, que nadie se detiene a preguntarse qué ocurre realmente dentro de esa comida cuando se calienta por segunda vez. Y esa es precisamente la cuestión, porque lo que la ciencia ha descubierto en las últimas décadas es incómodo. Algunos de los alimentos que consideramos más sanos, los que un médico te recomendaría sin dudar, cambian su composición química cuando se recalientan. Y no cambian para mejor. Hay un número que conviene recordar: 1 de cada 6. Esa es la proporción de casos de cáncer en el mundo que los investigadores relacionan hoy con factores de la dieta. No solo con lo que comemos, sino con cómo lo guardamos, cómo lo conservamos y cómo lo volvemos a calentar. Según los datos recogidos por publicaciones especializadas en oncología, los malos hábitos alimentarios se sitúan como el segundo factor de riesgo evitable de cáncer en el planeta, justo por detrás del tabaco. Y sin embargo, casi nadie habla de lo que sucede, a nivel molecular, en el interior de ciertos alimentos cuando pasan por segunda vez del frío al calor. Son reacciones químicas silenciosas. No se ven, no se huelen, no cambian el sabor, pero ocurren dentro de la comida y después dentro del cuerpo. En este documental vamos a recorrer 4 alimentos. 4 alimentos que casi con toda seguridad tienes ahora mismo en tu cocina. 4 alimentos que millones de personas recalientan cada semana convencidas de que hacen lo correcto. Quédate hasta el final, porque el cuarto de la lista es el que más sorprende. Es un alimento que prácticamente todo el mundo considera perfectamente saludable. Y esa creencia, como veremos, es un error. Antes de empezar, conviene entender algo importante, porque marca la diferencia entre asustarse sin motivo y tomar decisiones con criterio. Esto no va de una simple molestia. No hablamos de un dolor de estómago pasajero ni de una intoxicación alimentaria de una tarde. Aquello se nota, se sufre y se supera. Lo que vamos a describir es distinto. Es la acumulación lenta, silenciosa, de compuestos potencialmente dañinos dentro del cuerpo a lo largo de meses y de años. El tipo de daño que no da síntomas, que no avisa y que muchas veces solo se descubre cuando ya es difícil de revertir. Porque el cáncer casi nunca aparece de un día para otro. Es un proceso gradual, una progresión lenta que puede tardar años en manifestarse. Y los ladrillos con los que se construye ese proceso, los radicales libres, los productos avanzados de la glicación, las nitrosaminas, los subproductos de la oxidación de las grasas, no siempre entran en el cuerpo a través del humo del tabaco o de la contaminación industrial. A veces entran, sencillamente, desde nuestra propia cocina. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado varios de los compuestos que se forman al recalentar ciertos alimentos dentro de sus categorías de sustancias cancerígenas. Algunas están en el grupo 1, que significa que hay evidencia concluyente de que causan cáncer en seres humanos. Otras en el grupo 2A, que significa que probablemente lo causan. No son teorías de laboratorio lejano. Son reacciones químicas documentadas que ocurren en una sartén, en una olla o en un microondas cualquiera. Cada vez que el alimento equivocado se recalienta de la manera equivocada. Y aquí está el detalle que debería hacernos pensar. Las personas con mayor exposición no son las que comen mal. Son muchas veces las que creen que comen especialmente bien. Proteínas magras, verduras cocidas, arroz, huevos. Precisamente esas 4 categorías son las que vamos a examinar. Después de ver este documental, es probable que no vuelvas a mirar las sobras de la misma manera. Para entender lo que viene,
hace falta una breve introducción. No la saltes, porque es la llave que abre todo lo demás. Y prometo explicarlo en un lenguaje sencillo, sin necesidad de haber estudiado química. Cuando un alimento se cocina por primera vez, el calor produce reacciones previsibles y, en general, manejables. Las proteínas se despliegan, los almidones se ablandan, las grasas se integran. Son procesos normales, los de siempre, los que convierten un ingrediente crudo en un plato cocinado. Hasta aquí, ningún problema. El problema empieza cuando ese alimento, ya cocinado, se enfría, pasa horas o días en la nevera y después vuelve al fuego. Porque entonces se pone en marcha un conjunto de reacciones completamente distinto. 3. En concreto. Y conviene tenerlas en la cabeza, porque van a reaparecer una y otra vez a lo largo de este documental. La primera es la oxidación. Las grasas y las proteínas que han estado en contacto con el oxígeno durante el almacenamiento se vuelven químicamente inestables. Cuando se les aplica calor de nuevo, esas moléculas ya dañadas se degradan todavía más y generan compuestos capaces de dañar el ADN de las células. Piensa en una manzana cortada que se pone marrón sobre la encimera. Eso es oxidación a simple vista. En las grasas de la comida ocurre algo parecido, solo que sin color y sin aviso. La segunda es la reacción de Maillard llevada al extremo. Esa reacción es la responsable del color dorado y del sabor tostado de muchos alimentos cocinados. En su justa medida, es deliciosa. Pero cuando las proteínas y los azúcares se exponen de forma repetida a temperaturas altas, pueden producir unos compuestos llamados productos finales de glicación avanzada. Estos compuestos favorecen la inflamación crónica, que es uno de los grandes motores biológicos del desarrollo del cáncer. Y la tercera es la conversión de nitratos. Algunos alimentos, sobre todo ciertas verduras, son ricos en nitratos de forma natural. Mientras se almacenan en la nevera, las bacterias los transforman en nitritos. Y cuando se recalientan, esos nitritos pueden convertirse en nitrosaminas, compuestos que la Organización Mundial de la Salud clasifica como cancerígenos probables o confirmados. Oxidación, glicación, nitrosaminas. 3 nombres. Recuérdalos, porque a partir de ahora vas a ver uno o varios de ellos en cada uno de los 4 alimentos que nos quedan por delante. Alimento número 1. El arroz cocido. El arroz es el alimento básico más consumido de la Tierra. Más de 3.000 millones de personas dependen de él como su principal fuente de calorías. Y una parte enorme de ellas recalienta el arroz sobrante todos los días. Es un hábito tan arraigado que casi ninguna cultura se libra de él. Pero hay un problema serio con esta costumbre. Y lo curioso es que tiene muy poco que ver con el momento de recalentar y casi todo con lo que ocurre antes. Durante el tiempo que el arroz pasa en la nevera, entre la primera cocción y la segunda. Cuando el arroz cocido se enfría, se convierte en un entorno casi ideal para el crecimiento de una bacteria llamada Bacillus cereus. No es un contaminante raro ni exótico. Está presente de forma natural en el arroz crudo, sobrevive a la cocción inicial y puede multiplicarse con rapidez si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente o se guarda demasiado tiempo. Aquí está el punto clave. Cuando recalientas el arroz, el calor puede matar a la bacteria, pero no destruye las toxinas que esa bacteria ya ha producido porque son resistentes al calor. Esas toxinas sobreviven al microondas, sobreviven a la sartén y llegan intactas al sistema digestivo. La más conocida es una toxina que, según estudios de laboratorio, puede dañar las mitocondrias, que son las pequeñas centrales de energía del interior de nuestras células. Y la disfunción de las mitocondrias
Se reconoce como uno de los eventos biológicos tempranos que pueden contribuir a que una célula sana empiece, poco a poco, a transformarse. Hay una segunda cuestión, menos comentada. El recalentamiento repetido de alimentos ricos en almidón favorece la formación de acrilamida, un compuesto que se produce cuando los azúcares naturales reaccionan con ciertos aminoácidos bajo calor elevado. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica la acrilamida en el grupo 2A, probablemente cancerígena para los seres humanos. Un matiz honesto, y aquí es donde este canal se separa del sensacionalismo. El riesgo real del arroz no es que un plato recalentado te vaya a provocar cáncer. El riesgo bien documentado es la intoxicación por conservación incorrecta y la exposición acumulada a largo plazo. La solución es sencilla. Siempre que puedas, cocina el arroz al momento. Si necesitas guardarlo, extiéndelo en una bandeja para que se enfríe rápido. Refrigéralo dentro de la primera hora. Consúmelo en un plazo de 24 horas y no lo recalientes más de una vez. Con eso, el problema prácticamente desaparece. Alimento número 2. El pollo cocinado. Y aquí llega algo que sorprende a mucha gente. El pollo es la proteína magra más popular del mundo. Médicos, dietistas, deportistas y familias enteras lo recomiendan y construyen sus comidas alrededor de él. Es, para millones de personas, el símbolo mismo de la comida sana. Y cuando sobra, casi todo el mundo lo guarda y lo recalienta al día siguiente. Ahí empieza la parte delicada. Cuando las proteínas de la carne, en particular las del músculo animal, se exponen a altas temperaturas por segunda vez, sufren un proceso de oxidación de proteínas. Una de sus consecuencias es la formación de unos compuestos llamados aminas heterocíclicas. Estas aminas no son un tema controvertido en la ciencia de la nutrición. Al contrario, están entre los carcinógenos de la dieta más estudiados de toda la literatura científica. Cuando entran en el cuerpo, el hígado las transforma en compuestos muy reactivos que pueden unirse directamente al ADN. Y esa interacción con el ADN puede producir mutaciones. Las mutaciones que afectan a genes críticos, especialmente a los genes que actúan como frenos naturales contra los tumores, son uno de los mecanismos principales por los que se inicia un cáncer. Se han publicado estudios que apuntan en esta dirección. Investigaciones sobre el consumo frecuente de carne de ave, muy hecha o recalentada, han encontrado asociaciones estadísticas con un mayor riesgo de cáncer colorectal. Y análisis de instituciones de salud pública de referencia han relacionado el consumo frecuente de carne procesada y recalentada con un mayor riesgo de cáncer de páncreas, una de las formas más agresivas de la enfermedad. El matiz importante, hablamos de asociación, no de causa directa demostrada, y de consumo frecuente y prolongado, no de un plato aislado. Un pollo recalentado un martes no condena a nadie. Lo que la ciencia describe es un patrón de exposición repetida durante años. Por eso la recomendación práctica es tan tranquila como eficaz. Siempre que puedas, aprovecha el pollo sobrante en frío, en ensaladas o en wraps. Si necesitas recalentarlo, hazlo a la temperatura más baja que resulte eficaz y evita recalentarlo hasta requemarlo. La clave no es el miedo, es la temperatura y la repetición. Los alimentos 3 y 4 son los que la mayoría de la gente entiende peor. El tercero afecta, sobre todo, a las personas que más orgullosas están de cuidar su alimentación. Y el cuarto es algo que los propios nutricionistas y médicos recomiendan comer a diario y cuyo riesgo al recalentarlo es prácticamente desconocido por el público general. Si te está resultando útil este tipo de información basada en evidencia y no en modas, este es un buen momento para suscribirte al canal. Aquí hacemos siempre lo mismo: tomar investigación seria
y traducirla a algo que puedas aplicar en tu cocina esta misma semana. Sin alarmismo, sin vender suplementos, sin milagros. Solo lo que dice la ciencia y lo que significa para tu salud. Sigamos, porque el tercer alimento es probablemente el más irónico de toda la lista. Alimento número 3. Las espinacas y otras verduras de hoja verde. Las espinacas son, seguramente, una de las verduras más celebradas de la alimentación saludable. Son ricas en hierro, en folato, en magnesio y en antioxidantes potentes. Nutricionistas y cardiólogos insisten, con toda la razón, en que comamos más espinacas. Y tienen razón, cuando se comen frescas, o cocinadas y consumidas de inmediato. El problema aparece cuando las espinacas se guardan y luego se recalientan. Las espinacas, junto con el apio, la remolacha, la lechuga y las acelgas, están entre las fuentes dietéticas más ricas en nitratos naturales. En su forma original, esos nitratos son beneficiosos. Ayudan a la salud cardiovascular y contribuyen a regular la tensión arterial. Ese es el motivo por el que forman parte de tantas dietas saludables. Pero una vez que las espinacas cocinadas se refrigeran, las bacterias presentes de forma natural en la superficie de las hojas empiezan a convertir esos nitratos en nitritos. Es la misma conversión química que ocurre en las carnes curadas. Y cuando esas espinacas, tras un día o más en la nevera, se recalientan, estamos aplicando calor a una verdura que ya ha sufrido una transformación importante de nitratos en nitritos. Bajo ese calor, los nitritos pueden reaccionar con aminoácidos en la propia verdura y después en el estómago para formar nitrosaminas. Las nitrosaminas están entre los carcinógenos de la dieta más potentes identificados por la ciencia moderna. Los estudios en animales han mostrado que pueden inducir cáncer incluso a dosis muy bajas, y la investigación en poblaciones humanas asocia de forma consistente una exposición elevada a nitrosaminas con un mayor riesgo de cánceres de estómago, de esófago y colorectal. No es una preocupación inventada. Autoridades de seguridad alimentaria han emitido guías formales sobre la exposición a nitratos y nitritos procedentes de verduras, advirtiendo específicamente sobre el recalentamiento de las que son ricas en nitratos. La ironía es casi cruel. Uno de los alimentos más sanos del planeta puede convertirse en una fuente de compuestos preocupantes por culpa únicamente de un hábito de conservación y recalentado que millones de personas practican cada semana pensando que se cuidan. ¿Qué hacer entonces? La solución no es dejar de comer espinacas. Sería un error, porque su beneficio en fresco es enorme. La solución es no recalentarlas. Cocínalas y cómelas en el momento. Si te sobran, guárdalas poco tiempo en un recipiente hermético y cómelas frías, en ensalada, en las horas siguientes. Frías conservan su valor, recalentadas es cuando aparece el problema. Te dije que el cuarto alimento te sorprendería. Aquí está, los huevos. Los huevos son uno de los alimentos más completos que existen. Contienen los 9 aminoácidos esenciales. Son una fuente excelente de colina, un nutriente clave para el cerebro. Aportan selenio, importante para la defensa antioxidante del cuerpo, y contienen luteína y zeaxantina, 2 antioxidantes que protegen la salud de los ojos y de las células. Según casi cualquier criterio nutricional, el huevo es uno de los mejores alimentos que se pueden comer. Y sin embargo, recalentar los huevos, sobre todo revueltos o cocidos, genera un problema químico concreto del que casi nadie habla. El huevo contiene alrededor de un 13% de grasa, concentrada en su mayor parte en la yema. Cuando el huevo se cocina por primera vez, las grasas de la yema pasan por una fase inicial de oxidación, algo normal
y esperable. Pero cuando ese huevo ya cocinado se refrigera y luego se recalienta a temperatura alta, esas grasas ya oxidadas sufren una segunda oxidación, mucho más rápida. Los subproductos de ese proceso incluyen unos compuestos llamados oxiesteroles. Los oxiesteroles han recibido mucha atención científica en la última década. Son formas oxidadas del colesterol que se desarrollan, precisamente, cuando los alimentos que contienen colesterol se calientan de forma repetida. Una amplia revisión publicada en una revista de toxicología alimentaria concluyó que los oxiesteroles tienen efectos proinflamatorios y, lo más relevante, efectos genotóxicos sobre las células humanas. Genotóxico. Esa palabra es importante. Significa tóxico para el material genético del interior de las células, es decir, para el ADN. Por definición, los compuestos genotóxicos se consideran carcinógenos potenciales porque pueden producir roturas en las cadenas de ADN y mutaciones que inician la cadena de acontecimientos que conduce al cáncer. Hay un segundo problema. Cuando las proteínas del huevo ya cocinado se exponen a un calor excesivo por segunda vez, sobre todo en el recalentado rápido y desigual del microondas, forman enlaces anómalos que las hacen más difíciles de digerir. Y algunos estudios sugieren que los aminoácidos azufrados del huevo pueden degradarse con el calentamiento repetido, generando productos que contribuyen al estrés oxidativo en el revestimiento del tubo digestivo. Un estrés oxidativo persistente en esa mucosa es uno de los mecanismos propuestos en el desarrollo del cáncer colorectal, el tercer cáncer más común del mundo. El matiz justo, de nuevo, hablamos de exposición repetida y acumulada, no de un desayuno recalentado suelto. La recomendación práctica es simple. Come los huevos recién hechos siempre que puedas. Si preparas huevos cocidos por adelantado, guárdalos con la cáscara y cómelos fríos. Y evita, sobre todo, recalentar huevos revueltos o tortillas en el microondas. Si de verdad necesitas templar un plato con huevo, usa calor suave e indirecto. Nunca un golpe fuerte de microondas. Voy a ser sincero contigo sobre algo. Cuando uno revisa la investigación científica sobre los alimentos recalentados, cuando lee con calma la literatura sobre nitrosaminas, aminas heterocíclicas y oxiesteroles, la primera reacción no es el miedo, es la frustración. Frustración, porque esta información no está escondida. Está publicada en revistas científicas revisadas por expertos. Aparece en las guías oficiales de organismos de seguridad alimentaria y de salud pública de todo el mundo. Y aún así, casi nunca llega a la mesa de la cena. Rara vez se comunica de una manera clara, práctica y fácil de aplicar para una persona corriente. Piénsalo. Hay millones de personas tomando decisiones sobre recalentar comida cada día, no porque sean descuidadas, sino porque sencillamente nadie les ha dado esta información. Hay niños comiendo arroz, espinacas y huevo recalentados en su comida, 5 días a la semana. Hay personas mayores, muchas veces con las defensas más débiles, que recalientan el pollo de ayer en el microondas simplemente porque viven solas y es lo cómodo. Hay gente que se cuida, que prepara sus tuppers de proteína el domingo y los recalienta cada día convencida de que está maximizando su salud, sin saber que la composición química de esa comida ha cambiado desde que la cocinó. Ninguna de esas personas está haciendo nada malo, simplemente no lo saben. Y ese, exactamente, es el sentido de este canal. Acortar la distancia entre lo que la ciencia ya ha descubierto y lo que la gente corriente realmente sabe. No para dar miedo a la comida, sino para que cada uno pueda decidir con información. Reunámoslo todo. 4 alimentos, 3 mecanismos, una conclusión clara
La forma en que tratamos la comida importa tanto como la comida misma. El arroz, al recalentarlo, pueden reactivarse toxinas bacterianas resistentes al calor y favorecerse la formación de acrilamida. Solución: enfriar rápido, refrigerar en menos de 1 hora, consumir en 24 horas, no recalentar más de una vez. El pollo, recalentado a alta temperatura, favorece la formación de aminas heterocíclicas y subproductos de la oxidación de las grasas. Solución: aprovecharlo en frío cuando se pueda. Si se recalienta, a baja temperatura y sin requemar. Las espinacas y las hojas verdes. Durante la refrigeración, sus nitratos se convierten en nitritos y al recalentarlas pueden formar nitrosaminas. Solución: comerlas frescas o frías, nunca recalentadas. Los huevos. El recalentado repetido de la yema favorece la formación de oxiesteroles con actividad genotóxica. Solución: comerlos recién hechos. Si sobran, cocidos, con cáscara y fríos, nunca revueltos al microondas. Y sobre todo, unos principios generales que valen para casi cualquier sobra. No recalentar ningún alimento más de una vez. Una cocción, un recalentado, y lo que quede se descarta. Usar horno suave mejor que microondas para las proteínas, porque el microondas crea puntos calientes desiguales que aceleran la oxidación. Y, el cambio más eficaz de todos, cocinar porciones más ajustadas para generar menos sobras desde el principio. Fíjate en algo. Ninguna de estas soluciones requiere comprar nada, ni suplementos, ni aparatos caros, ni dietas drásticas. Son pequeñas decisiones informadas que reducen tu exposición a largo plazo a compuestos potencialmente dañinos. Eso es, en el fondo, de lo que trata la longevidad. No de un secreto milagroso, sino de decenas de pequeños gestos correctos, repetidos durante años. Antes de terminar, una pregunta. Y de verdad me interesa tu respuesta. ¿Cuál de estos 4 alimentos te ha sorprendido más? ¿El arroz, que casi todo el mundo recalienta sin pensar? ¿El pollo, la proteína que millones consideran el patrón oro de la comida sana? ¿Las espinacas, la verdura que todos los expertos nos animan a comer más? ¿O los huevos? Déjamelo en los comentarios. Y si hay un alimento concreto que te gustaría que investigáramos en un próximo documental, escríbelo también. Esas preguntas son las que marcan los siguientes vídeos del canal. Y un último pensamiento. Piensa en alguien de tu vida que recaliente las sobras sin darle importancia. Un padre, una madre, un hermano, un estudiante que vive a base de tuppers, alguien mayor que come solo. No lo saben. Tú, ahora sí. Y puedes cambiarlo en 10 segundos compartiendo este vídeo con esa persona. No para asustarla, simplemente para darle la misma información que tú tienes ahora, porque merece poder decidir sobre su salud igual que tú. Un apunte necesario. Todo lo presentado en este documental tiene una finalidad exclusivamente educativa e informativa. No sustituye el consejo de un médico, ni un diagnóstico, ni un tratamiento. La evidencia científica citada refleja hallazgos publicados en literatura revisada por expertos disponibles en el momento de producir este vídeo, y las recomendaciones pueden cambiar a medida que aparezca nueva evidencia. Consulta siempre con tu médico o con un dietista nutricionista titulado antes de hacer cambios importantes en tu alimentación, especialmente si tienes alguna condición de salud. La ciencia es real. Los riesgos, cuando se acumulan durante años, también. Y las soluciones son, afortunadamente, muy sencillas. Gracias por acompañarnos en Secretos para Vivir 100 años. Nos vemos en el próximo documental.